Vamos a, en un sentido, concluir la parte que hemos tenido sobre José. Hemos estado haciendo una serie sobre José del Nuevo Testamento. Hemos recorrido desde el capítulo 37 hasta la semana pasada, cubrimos el 45, pero también llegamos al 50, que es al fin de la Biblia, del libro de Génesis. Y esta noche vamos a hacer un sumario, vamos a ver la historia entera para llegar a este punto. Y es la salvación orquestada que Dios hace en el sermón entero. So today we're going to look at how God has orchestrated salvation throughout that whole story of Joseph in Genesis and what God intended to do. Porque la clave, claro, el clave versículo que vimos la semana pasada es al fin de la historia, cuando los hermanos están otra vez delante de José, se arrodillan al fin del capítulo 50. Se recuerdan que ellos tienen miedo que su hermano otra vez va a hacer algo malo contra ellos, porque claro, ellos le hicieron algo mal. Y él le dice, claro, que no. ¿Cómo yo me voy a poner en sitio de Dios? ¿Cómo yo me voy a poner en sitio de Dios si no le voy a perdonar a ustedes? Y él después dice que todo lo que había pasado, Dios lo hizo ¿para qué? Para salvar mucha gente. En otras traducciones dice para salvar el mundo entero. Porque en sentido, claro, como José en un sentido era un rey, él era la mano derecha del faraón, él había salvado el mundo entero. ¿Por qué? Porque habían recorrido tanta comida, que tenían tanta comida para poder vender, porque había hambre en el mundo en ese tiempo. Entonces, él le ayuda a ver a sus hermanos esto, de que Dios, desde el principio, desde que vimos el principio, capítulo 37, hasta el fin, el capítulo 50, Dios tenía un plan. Y ese plan era que Él llega a esta posición de estar a la mano derecha para poder salvar el mundo entero. Pero es algo que, viendo ese ejemplo en Génesis, Dios siempre continúa haciendo, siempre tiene un plan de salvación para la humanidad, desde el principio del libro de Génesis hasta el fin del libro de Génesis, hasta hoy en día. El texto que vamos a ver está en Efesios. Si quieren ver ahí con nosotros, sería bueno que tuvieran sus Biblias abiertas. Efesios 1, versículos 3 al 10. Si está usando una de sus Biblias, es la página 1795. Entonces vamos a ver esta noche esa conexión que hay entre, como hablamos la semana pasada, de la providencia, de la orquestada de Dios para traer salvación. So we're going to look at how we talked about last week about God's providence, God's working, God's plan to bring about salvation. Comenzando el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto la del cielo como la de la tierra. Esta es palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice claramente ahí, como hemos visto en Génesis. Si miren otra vez claramente esas palabras en el versículo 10, que para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Bueno, la pregunta, claro, es ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo será que Dios estaba haciendo, esperando? Y la realidad es que Dios hace las cosas que en su tiempo, en el tiempo que Él quiere, lo cual nos da un significado de que Dios, claro, ve la cosa aún más a un largo plazo que podemos ver nosotros, un más entendimiento que no podemos entender. Y Él tiene un tiempo cuando Él va a hacer las cosas. Y la Biblia nos da a entender, precisamente que estamos celebrando la Navidad, que cuando llegó el tiempo apropiado, Él mandó a su Hijo. Por alguna razón, por algún entendimiento, lo cual nosotros no entendemos como humanos, en el tiempo correcto, Dios mandó a su Hijo, Dios nos dio a su Hijo, ¿para qué? Para traer salvación al mundo. Dice aquí, reunir en Él todas las cosas, tanto como del cielo como en la tierra. Él lo trajo en un tiempo para cumplir todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? El plan de Dios siempre ha sido para salvarnos por Jesucristo. Desde el principio, si comenzamos la Biblia con Adán y Eva,
es muy fácil pensar, bueno, posiblemente Dios no sabía qué iba a hacer. Hoy en día hay unas gentes que, yo sé que muchos de ustedes, si fueran a estudiar un poco de teología, hay algunas personas hoy en día muy liberal que tienen la idea de que Dios no sabía lo que iba a hacer. Que en otra palabra, que los humanos pecaron y Dios dijo, bueno, ¿qué hago ahora? Y Dios dijo, bueno, posiblemente lo voy a salvar y voy a escoger a este hombre, Abraham, y que cosas pasaron cientos de años. Y después dijo, oh, ahora se han dividido las tribus de Israel, ¿qué voy a hacer? Y como que cada vez que había un problema, Dios decidió qué es lo que iba a hacer. Claro, ustedes me imaginan, pueden ver el problema con eso, ¿no? Si Dios siempre estaba sorprendido de lo que la humanidad iba a hacer y siempre estaba tratando de alcanzar a resolver el problema, entonces no fuera Dios. Porque no podemos tener un Dios que no está en un sentido afuera del tiempo de nosotros, que entiende el tiempo de nosotros y tiene un plan para todo. Si fuéramos a entenderlo así, sería más como nosotros. Nosotros, claro, muy claramente que no sabemos ni lo que vamos a hacer en 5 minutos. Ya anteriormente en los anuncios les dije a ustedes lo que íbamos a hacer después del servicio, pero estoy seguro que ya muchos de ustedes se olvidaron, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar después? Estamos planeando posiblemente el día de mañana, porque, y después de que termine el fin de semana, y hasta a veces que nos olvidamos. Nuestro entendimiento es que muy limitado. Pero el entendimiento de Dios no es limitado. Dice aquí, cuando leímos anteriormente, dice que, versículo 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dios tiene una sabiduría y un entendimiento para traer todas las circunstancias, todas las cosas, para cumplir el plan que Él ya antepasado, que Él ya ha cumplido. Y así es. Y esa es la esperanza que celebramos en la Navidad. No tenemos los árboles bonitos y las luces y todo, y nos reunimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos celebrando de que Dios hizo algo. Dios vino a estar con nosotros, como hablamos de Emmanuel. Pero no es como que Él decidió así por circunstancia. Él tenía un propósito en adecuado tiempo. Y el propósito siempre también ha sido el mismo, para salvar a nosotros. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque cuando hablamos de la historia de José, que acabamos de repasar en estos capítulos, vemos nosotros, porque tenemos la historia entera delante de nosotros, que Dios, es obvio que Dios tenía un plan. Para ustedes que no habían estado con nosotros, déjenme repasarles rapidito. José, claro, tenía varios hermanos, ¿no? ¿Y qué pasó? A José lo odiaban, no lo querían, era el menor, lo llamaban hasta un espía. Y cuando él trató de venir a verlo un día, ¿qué hicieron? Querían matarlo, pero en vez de matarlo, lo vendieron. Y en venderlo, ¿qué hicieron? Los vendedores lo vendieron como esclavo en Egipto. Pasaron 20 años, ¿okay? Y los hermanos no se habían visto durante este tiempo entero. Durante este tiempo, ¿qué pasó con José? José pasó un tiempo difícil, ¿no? Me imagino que si eres un esclavo no es fácil, ¿right? Un esclavo está encadenado, un esclavo tú no tienes derecho, no tienes libertad. Y tuvo tiempos de ¿qué? De subidas y bajadas. Tuvo tiempo que las cosas le fue bien en la casa de Potifar, y después fue acusado siendo inocente y cayó en la cárcel. Estuvo en la cárcel y pensó, bueno, uno de los hombres me va a ayudar a salir, y se olvidaron de él. Hasta que pasaron 2 años y otra vez subió, ¿a dónde? Al frente del faraón, a donde interpretó unos sueños. Faraón tuvo tremendo favor con José y lo hizo su mano derecha. Y después de eso, en las últimas semanas que hemos repasado, ¿no? Vienen por fin los hermanos. Hay un intercambio entre ellos porque ellos no reconocen a José. José hace un plan para hacer unas pruebas para ver realmente si ellos han cambiado su corazón. Pero José enseña tremenda misericordia en amar a sus hermanos. Él no lo manda a matar. Él lo ama y le enseña tremenda misericordia. Y al fin vemos en esta historia una reconciliación, lo cual es bello. Porque ¿quién no quiere ver una familia reconciliada, no? Es difícil tener una familia partida. Hablamos de que al principio de esta historia es una familia que en disfunción, una familia que las cosas no trabajan bien. El papá tiene favoritismo con el chiquito, los hermanos odian al otro, porque muchos de ellos son ¿qué? Son medio hermanos y no se gustan el uno al otro hasta el punto de odio. Y eso es difícil, ¿no? Hablo de eso porque yo sé que en estos tiempos de Navidad, ¿qué pasa? Las familias se reúnen.
El otro día yo estaba oyendo en la radio, dijo alguien que posiblemente hay un nuevo servicio, que si tú llamas a este servicio, ellos pueden hacer tu compra por ti de Navidad, porque están tanto estrés, ¿no? Hacer la comida, de que el trabajo y esto y lo otro, y tú piensas, ay, yo no he comprado los regalos, y bueno, alguien dijo, bueno, ¿no sería bueno que tú pudieras llamar a alguien? Y van y te compran tu regalo, entonces te quita este estrés. Y entonces el hombre en la radio dijo, bueno, ¿qué más posiblemente ustedes piensan que sería bueno tener un servicio que yo no tuviera que hacer? Y llamó a una señora y dijo, bueno, tú sabes que a veces en las Navidades tengo que reunirme con mi familia, y son muy difíciles. Sería bueno si yo pudiera llamar a un servicio y alguien va por mí. Y ellos se sientan en la mesa y ya yo no tengo que estar con mi familia. ¿No? Parece ideal, ¿no? Ellos pueden charlar con ellos, tener todas las conversaciones que son muy incómodas, las preguntas que son incómodas, ya te casaste, ya tienes un trabajo, ¿por qué no tienes más niños? Todas esas cosas, ¿no? Que pasan. Y esta señora pensó, bueno, sería muy bueno. Y lo cual yo me reía, pero también era triste, ¿no? Ella tiene una familia que ella piensa que lo mejor sería que si yo ni tuviera que ir. Y en este mundo, eso sufrimos, ¿no? Sufrimos entre relaciones y familias que están, ¿qué? Partidas. Y en Génesis vemos algo bello, una historia impactante, porque vemos una historia en que Dios ve a una familia partida y Él, en el transcurso de las circunstancias, esta familia al fin es totalmente reconciliada. Totalmente reconciliada y son uno al fin de la historia. Pero en esta historia de José vemos dos personajes principales. Nada más pensamos que José, ¿no? José es el único, claro, es el papel de él. Pero hablamos hace como 2 semanas que Judá también tiene un papel interesante. El papel de José, claro, es que un salvador sufrido. So Joseph's example, if you're following the story, is that he's a suffering savior. ¿Por qué él es un salvador sufrido? Bueno, porque él termina salvando a la familia y salvando al mundo entero, pero él tuvo que pasar tremendo sufrimiento para llegar a ese punto. En un sentido de papel, es un salvador sufrido. Judá es un líder de familiar sacrificial. ¿Por qué? Porque llega un punto en la historia interesante, hablamos de esto hace unas cuantas semanas, en el capítulo 44, en que se acuerdan que Benjamín, el más chiquito, ¿okay? Este hombre que es la mano derecha de Faraón, que es José, él lo iba a echar en la cárcel y lo iba a hacer esclavo. Pero Judá viene y se pone y se arrodilla delante de este hombre y se ofrece, representando a la familia, se ofrece como un sustituto. Y es un acto bello, ¿no? Él dice, no, en vez de hacerle el mal a mi hermano, házmelo a mí y yo voy a ser el sustituto. Entonces en ese punto, Judá se vuelve un líder de familia sacrificial. Estos 2 puntos son importantes y lo vamos a ver en un momento. En particular, vamos a ver primero a José. En José vemos algo interesante. Me imagino que cuando ven esas palabras, Salvador sufrido, inmediatamente pensamos en ¿qué? En Jesús, ¿no? Fue un Salvador sufrido, alguien que pudo traer salvación, pero no fue fácil, fue con un tremendo sufrimiento. Des en cuenta, y voy a repasar algunos puntos, los paralelos que hay entre José y Jesús son increíbles, son muy interesantes. Primeramente, José era un pastor, fue amado por su padre. Jesús es el buen pastor y también fue amado por su padre. José fue traicionado por sus hermanos y vendido por plata. ¿Se acuerda que lo vendieron por dinero, por plata? ¿Y qué pasó con Jesús? Fue traicionado por Judas y vendido por plata. Pero no se acaba ahí. José fue tentado por la esposa de Potifar, pero no pecó. Jesús fue tentado por Satanás, pero no pecó. José fue tirado en una prisión con 2 prisioneros. Uno fue libre y el otro murió. ¿Se acuerdan? El panadero y el copero. Jesús, claro, en la cruz, ¿qué? Tenía a sus lados 2 criminales. Uno fue a salvación y el otro no. José, aunque fue encarcelado, subió a una posición de poder y autoridad. Desde lo más bajo fue hasta lo más alto. Jesús, claro, lo peor que le puede pasar a alguien, ser crucificado, y aún así derrotó la muerte, resucitó y ahora se sienta a la mano derecha de Dios. Amén. José enseña misericordia y perdón a sus traicioneros, salvando su familia y nación. Jesús enseña misericordia y perdona a sus traicioneros, salvando el mundo entero. Es increíble, ¿no? Es como que viendo la historia de José,
es como que si estamos viendo la historia de Jesús. Es como que si la historia de José es un reflejo de algo que iba a venir, algo que iba a ser mejor. Lo cual es lo que estamos hablando esta noche, de que Dios siempre tiene un plan para salvación. Dios siempre tiene un método para lo que va a hacer. Viendo a Judá llegó a ser un líder entre sus hermanos, algo que no tuvimos tiempo, pero ustedes lo pueden leer anteriormente. Judá no era el primogénito. El primogénito había hecho un error, era Simeón. Y en unos capítulos anteriores él había hecho un error, entonces lo que pasó, hablamos de esto hace una semana, es que él cayó en favor. Todavía era el primogénito, pero cayó en favor. Los próximos dos, que iban supuestamente también a ser los líderes, también habían hecho un error. Hubo un escándalo entre la familia en que una de las hermanas fue violada y ellos mataron a la familia que violó a la hermana. Y eso trajo un escándalo entre la familia. Jacob estuvo bien enojado. Entonces ellos también, ¿qué? Bajaron en favor. Por eso es que cuando llegamos al capítulo 37, si se recuerdan, cuando llegamos al capítulo 37 y están pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer con José? ¿Lo vamos a matar o lo vamos a vender? ¿Quién es el que habla? Judá. Judá es el que habla y dice que él todavía es nuestro hermano, mejor que lo vendamos. Vamos a hacer dinero. Él es la voz que sale en liderazgo. Y más tarde, como hemos hablado, él es la voz que sale en liderazgo, ¿para qué? Para salvar a Benjamín. Seguramente, él se fuese como sustituto de Benjamín. Y tercero, fue motivado por amor y devoción a su padre. Es como que si Judá es un personaje interesante, ¿no? Cuando empezamos la historia, ¿qué pensamos? Este Judá es terrible, ¿no? ¿Quién va a pensar a su hermano y lo va a querer vender? Y él es el que es la voz de liderazgo. Pero tras la historia, ¿qué pasa? Hay un cambio en su vida. Y vemos ese cambio, ¿por qué? Porque al fin, cuando él se ofrece por su hermano, él está motivado por el amor al padre. Él dice, yo no puedo volver a mi papá otra vez con sangre en mi mano. Yo no puedo volver otra vez sin el más chiquito. Y vemos ese cambio. Y últimamente, y vamos a verlo en el capítulo 49, Judá recibe una bendición especial de Jacob que predice a la venida de Cristo, y es muy preferible que ustedes lo vean con sus propios ojos. Vayan allá a Génesis, por favor, el primer libro de la Biblia. Vamos a ver capítulo 49, versículo 8 a 12. Al fin de la historia, Jacob se está muriendo y está bendiciendo a los varios hijos. Y llegamos a un punto que viene a traer bendición a Judá. Dice así el versículo 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos. Y miren estas palabras. Y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Es increíble, ¿no? Pensando en lo que había pasado con José, que los hermanos se habían inclinado delante de él. Ahora Jacob está diciendo que en el futuro lo mismo va a pasar contigo. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarrá su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Wow. Miren otra vez estas palabras, versículo 10. Hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿De qué está hablando Jacob? ¿De qué profecía está diciendo Jacob? Jacob está diciendo que va a venir bendición a ti, Judá, y de ti va a salir ¿qué? Un verdadero rey. Jacob está hablando ¿de quién? De un verdadero rey que va a venir de esta línea, de la línea de Judá, de la línea del león, como dice en Apocalipsis, del león de Judá. De esta línea va a venir ¿quién? Va a venir Jesús, el verdadero rey. Aquí mismo está, del principio. Lo cual no deja de decir que Dios tenía un plan. Dios siempre está apuntando. Por eso hablamos de estos dos personajes. Tenemos un personaje que es un Salvador sufrido, apuntando a Jesús.
Y tenemos otro personaje que es un líder sacrificial. Y lo que pasa en Jesús tenemos las dos cosas. Tenemos a un Salvador sufrido que viene a salvarnos porque por el precio de su sangre, prácticamente cumpliendo lo que acabamos de leer. Es interesante como dice aquí que va a ser lavado con la sangre de las uvas. Es una manera muy rara de decir eso. Porque ¿quién lava algo en sangre de uvas? Nadie. Y en Jesús vemos un líder sacrificial. Alguien que viene a ser el verdadero hermano. Porque dice la palabra que somos, ¿se acuerdan lo que vimos en Efesios? Que en Cristo somos adoptados. Lo cual significa que Jesús es nuestro hermano mayor. Y Él viene a ser un tremendo sacrificio que no podíamos hacer nosotros. La Biblia, hermanos, si usted no lo había oído antes, y posiblemente no la lee mucho, la Biblia está todo conectada. Yo sé que a veces la gente comienza a leer y dicen, pastor, comencé a leer, pero cuando llegué al Levítico me dormí y ya era muy... Yo dije, ok, hermano, yo entiendo. Hay partes que son difíciles y uno tiene que posiblemente pasar más estudio. Pero hermanos, miren aquí, desde el principio de Génesis estamos viendo que Dios tenía un plan que estaba apuntando al futuro. No podemos dejar el Antiguo Testamento y dejarlo a un lado y decir, bueno, no vamos a hablar de eso, nada más vamos a enfocarnos en Jesús y lo que decía Pablo. No, hermanos, Pablo, en que leímos en Efesios, está diciendo que Dios tenía todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios no dejó que las cosas iban a pasar así por circunstancias. Él, al revés, usó las circunstancias para trabajar salvación. Lo cual lo cambia totalmente la perspectiva. If you follow me along, it just changes your mind completely because there's no circumstances. No hay circunstancia entonces. Dios tiene un plan designado para todo, para trayéndolo a un fin. Vamos a volver otra vez al Nuevo Testamento. Ver esta referencia en Gálatas capítulo 4. Si estaban antes en Efesios, es el libro anterior de Efesios, Gálatas 4, del 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7. Dice así. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijos, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Amén. Lo que celebramos de la Navidad es esto, que Dios dijo no. La solución al problema soy yo y vino a estar en carne con nosotros, vino nacido de una virgen, vino a darnos vida, vino a cumplir un plan que Él ya había hecho desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. Y todo el transcurso que hemos leído, y si usted fuera a traspasar la historia de Génesis, después Éxodo, Levítico, Samuel, los reyes, usted va a ver la historia de lo que Dios está planeando. Es increíble, hermanos, no tenemos ni suficiente tiempo, ustedes tuvieran que estar aquí 3 horas. Para yo explicarle cómo esta tribu de Judá y sus hermanos, y lo que pasó entre ellos, hubo después divisiones otra vez, pero al fin Dios lo iba a volver a reconciliar para hacer ¿qué? Para poder traer salvación a nosotros, a las naciones. Vamos a volver a Efesios, a donde comenzamos. Vayan conmigo a Efesios 2. ¿Y qué de nosotros? Si yo le estoy diciendo a ustedes esto y se lo sigo diciendo, tiene que significar algo para nosotros, ¿no? Porque no es como que si Dios paró. Dios dijo, ok, ya mandé a Jesús y ya, bueno, que resuelvan. Que digan ellos lo que quieran. Dios también tiene un plan para nosotros. Dice Efesios 2, del 1 al 10, que Dios nos vio nuestro pecado, proveyó un plan de salvación para darnos servicio. Dice así, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Quiero que paren ahí. ¿Quién? ¿Nada más ustedes? ¿Nada más yo? Todos nosotros. ¿Todos nosotros qué? Vivimos en pecado.
Antes de conocer a Jesús, si no lo conoces, vivíamos en pecado. Y la gente siempre dice que yo soy bueno. Yo no soy un pecador. Yo no he matado a nadie. Yo soy fiel a mi esposa. Yo soy bueno a mis hijos. Ok, pero ¿has tenido a Dios primero en tu vida? No, pero yo voy a la iglesia. Dije, no, pero ¿lo has tenido primero en tu vida? Piensa en Él todos los días. ¿Has pecado contra tu hermano posiblemente hasta el punto de que has querido hacerle mal? ¿Has partido el mandamiento? Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley y como dice aquí, vivimos en desobediencia. Había un problema y el problema es que estábamos en nuestro pecado. Dice el versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza, ¿qué? Objeto de la ira de Dios. Quiero parar un momento. ¿Dios no ama? Claro que Dios no ama. ¿Dios está molesto con nosotros? Claro que Dios está molesto con nosotros. ¿Dios es qué? Dice aquí, la ira de Dios estaba contra nosotros. La gente no quiere pensar eso. Sería muy bonito yo decirle a ustedes, Dios siempre no ha amado, Él no es un juez, pero Dios es un juez justo. Sin duda Dios es amoroso y misericordioso, eso es 100%, todo el mundo lo sabe y hablan todos. Pero Dios también es justo y tiene que traer algo para el pecado, tiene que haber algo y ese algo es la muerte. Porque yo siendo un pecador, todo lo que yo traté de hacer, tan religioso que sea, tan buena persona que sea, nunca iba a ser suficiente. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Como dice aquí, la ira de Dios estaba contra mí. Yo no era una buena persona. No hay tal persona. ¿Por qué? Porque todos estamos partiendo la ley de Dios. Una de las cosas más difíciles de convencer a la gente es que son pecadores. Yo no sé por qué. Es obvio que todos somos pecadores, que todos nos gusta desear y hacer algo al contrario de lo que sabemos que Dios quiere. Eso es ser un pecador, partiendo la ley y el deseo al contrario de lo que Dios ha mandado. Entonces había un problema, ¿no? Dios vio a la humanidad y sabía que había un problema y Él tenía que proveer una solución. ¿Tenía que hacerlo? No. Él no tenía que hacerlo. Él lo hizo por su amor y misericordia. Versículo 4, pero Dios, ¿ves que dice las dos cosas? Dios es justo y tiene ira, pero Dios, versículo 4, tiene misericordia. Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos. No podíamos salvarnos, no podíamos de verdaderamente decir. ¿Y qué dice el versículo 7? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Por qué regalamos en Navidad? ¿Por qué damos regalos? ¿Por qué? No porque, tenemos que hacerlo y tengo que darle uno a mi primo y a mi suegra. No es nada más por el deber de la Navidad, hermano, es porque Dios regaló primero. Dios regaló primero. Dios, viéndonos en nuestra necesidad, en su amor y misericordia nos dio un regalo. Dijo aquí está mi hijo perfecto, sustituto. Siendo 100% humano, puede pagar por su pecado. Siendo divino, puede tomar la ira de Dios que tú no puedes tomar. Y yo dije, gracias a Dios. ¿No? Gracias a Dios. Porque Dios puso mi pecado en Jesús. Jesús pagó el precio 100%, resucitó. Y ahora está a la mano derecha de Dios. Y la única cosa, dice aquí la palabra, que tengo que hacer es tener fe en Jesucristo. Es tener fe en Jesucristo. No en mis habilidades, no en mis obras. Porque como hemos hablado y hemos pasado estos 20, 30 minutos, Dios tiene un plan. Y ese plan era llegar hasta este punto de poder reconocer que yo no lo puedo hacer, que Dios nada más lo puede hacer. El regalo viene, yo tengo que hacer ¿qué? Poner mis manos y aceptarlo. Y darme cuenta y arrepentirme totalmente de la vida que he vivido y vivir una nueva vida. No es como yo he pensado, no es como yo he hecho, es lo que Dios ha hecho por mí.
¿Sabe la diferencia entre una persona religiosa y un cristiano? El religioso dice, haz esto y serás salvo. Vístete de esta manera, habla de esta manera, vete a esta iglesia, lee esto, haz esto y tú serás religioso. Todas las religiones del mundo es haz esto. El cristianismo es totalmente diferente. Si tú conoces a alguien y esta persona te dice, yo soy un cristiano, y tú le dices, sí, de verdad, sí, estoy tratando. Si te dicen que están tratando, no conocen al Señor. No lo conocen. Porque no es el yo tratar, es lo que Él, ¿qué? Ha hecho. Es lo que Él ha hecho. Él me salvó. Él hizo por mí lo que yo no podía hacer. No hay nadie que está tratando de ser un cristiano, hermanos. Cristo, cuando nos salva, ya somos, como hemos dicho, ya somos adoptados, ya somos sus hijos. Tú no vas a llegar a tu hijo y tu hijo te va a decir, estoy tratando de ser tu hijo. No va a decir, ¿no? Lo que te van a decir es que está tratando de ser un mejor hijo o posiblemente está tratando de tener una mejor relación contigo. Eso es totalmente diferente. Eso es diferente. ¿Ven la diferencia? Cuando ya hay esa herencia, cuando ya hay esa conexión, el hijo ahora que quiere placer al padre y vive una vida de gratitud, que es lo que nosotros llamamos servicio. Versículo 9, no por obra para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Hasta ahí lo dice de antemano. Dios ha tenido un plan. Y este plan es este. Si hemos llegado a este momento a estar al frente de la cruz, significa que nuestro sufrimiento, nuestros sacrificios que hemos pasado en la vida, Dios lo ha dejado pasar para que lleguemos a este punto. Nosotros a veces decimos algo en la iglesia, digo en la iglesia en sentido evangélico, que si usted está aquí sentado con nosotros es porque Dios le ha traído aquí. Eso no lo decimos así por decir, porque es bonito y la gente le gusta oír. No, es en serio. Las circunstancias que han pasado en su vida para llegar a este punto, para usted oír este mensaje, no son de circunstancias, son la mano de Dios. Si usted está aquí semana tras semana oyendo el mismo mensaje, no es por circunstancias, para que usted oiga esto, que su sufrimiento que usted ha pasado, su sacrificio que usted ha pasado en la vida es para que usted reconozca la necesidad de un Salvador que se llama Cristo. Y hay una sola cosa que tenemos que hacer: poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Cuando Pedro predicó en Hechos y tenía a todos los hermanos delante de él, ¿sabe lo que él dijo? Dijo, arrepiéntense. ¿Qué significa arrepentirse? Usted está caminando de este camino, dé una vuelta. Porque ahora ve que ese camino no es correcto. Porque ahora ve que si sigue de ese camino no es el camino que debe ir. Entonces yo le digo a ustedes esta noche, arrepiéntense. Vean lo que estamos hablando, son cosas más allá de lo que nuestra mente puede entender, pero sí podemos entender esto, que si Dios tenía un plan para José, para salvarlo, Dios tiene un plan para nosotros, para salvarnos. No lo estoy inventando yo, hermano, lo hemos leído. Que Dios, ¿qué? Tiene un plan que ha hecho desde antes de la fundación del mundo para poner nuestra confianza en Él. Amén. Vamos a orar un momento. Cierren sus ojos esta noche. Si la palabra esta noche le ha tocado y usted quiere poner su fe, su confianza en Jesús, usted quiere arrepentirse de su vida, yo quiero orar por usted. Yo quiero que después del servicio usted pase y vamos a orar por usted, porque estas palabras son importantes, porque estamos leyendo esta noche que Dios tiene un plan para todos nosotros de salvación. Querido Padre, Señor, te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú nos amas, que tú eres un Dios amoroso y misericordioso, que el precio que no podíamos pagar nosotros, tú lo pagaste, Señor Padre. Tú nos diste el regalo de tu Hijo Jesús, Señor, y por gracia somos salvos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Y para los que no te conocen, Señor, que puedan poner su confianza en ti, Señor, su fe total y arrepentirse de sus pecados.
sabiendo de que nada más hay un camino, el camino a Jesús. No podemos, Señor, pretender de seguir el mismo juego de ser religiosos. Nos rendimos delante de ti, Señor, nos arrodillamos sabiendo de que no podemos. No somos suficientemente buenos ni suficientemente religiosos, Señor, para estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que la salvación nada más viene de ti. Qué gloria y qué gracia, Señor, estar delante de ti, Señor, esta noche, oyendo tu palabra, sabiendo de que tú no amaste suficiente para planear nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, y sálvanos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a ahora en gozo y en gratitud cantar una última canción.